disculpas que hemos tenido un pequeño problemilla logístico y hemos empezado un poquito tarde. Así que, bueno, en primer lugar, pediros disculpas. Espero que estéis todos bien, que nos estéis escuchando bien y bueno, me vais a permitir que bueno, pues eso, que desde la lejanía pues os tutee bien. Bueno, en primer lugar, las presentaciones. Mi nombre es Iván Toda, soy consultor de expansión de negocio y sales specialist dentro de nuestro área de soluciones software, dentro de nuestra organización, del Grupo Integra. Y me va a acompañar mi compañero Javier Lusarreta, que está aquí conmigo también a la distancia. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? A ver si nos oyes bien. Muy buenas, Iván. ¿Me escuchas? ¿Me escucháis todos? Perfecto, sí, alto y claro, alto y claro. Bueno, pues en primer lugar, antes de empezar con la presentación, simplemente comentaros lo que siempre decimos en todos nuestros webinars. La sesión ya se está empezando a grabar. Con lo cual, bueno, pues cualquier tipo de problema que tengáis, cualquier tipo de, oye, os entra una llamada o teníais que saliros media hora antes de la reunión, bueno, pues no os preocupéis porque, bueno, como la sesión la grabaremos, os podemos hacer llegar lo que sería la grabación si fuera necesario. Y lo mismo con la parte de la presentación. También activamos la zona de chat dentro de la herramienta de GoToWebinar para que si tenéis cualquier tipo de pues problema o también nos lo podéis indicar allí y también activaremos la zona de preguntas para que, bueno, pues aunque estamos mucha gente no podemos abrir el micro a todo el mundo, pero os animo y os invito a que, bueno, pues dudas que os pueda surgir durante el transcurso del webinar, pues nos las podáis ir poniendo allí en el chat. Intentaríamos, si fuera posible, pues en los últimos 5 minutillos, bueno, pues contestar dichas dudas, ¿vale? Y si no, pues bueno, quedarán ahí reflejadas y os las contestaríamos posteriormente lo antes posible. También tenéis aquí nuestros correos electrónicos, tanto el de Javi como el mío. Bueno, pues si en vez de, si os surge una duda, pues en vez de ahora mismo, pues dentro de unos días o queréis contactar con nosotros para lo que consideréis, pues bueno, tenéis aquí nuestros correos electrónicos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, hecha un poco la introducción y un poco la dinámica, bueno, pues los que no nos conocíais, sabéis que hacemos pues permanentemente este tipo de iniciativas, de pequeños webinars divulgativos, de estas píldoras en las que, bueno, pues intentamos explicaros o contaros pues tecnologías, productos, novedades, metodologías en las que estamos trabajando y que creemos que son interesantes para vosotros. Y en este caso, bueno, pues el objetivo es hablar de DevOps, esta metodología ágil, que como bien ponemos aquí en el título, esa posibilidad de hacer esa metodología ágil con una comunicación continua, ¿no? Javi, pasa si quieres lo que es la presentación y vamos entrando ya un poquito en faena. Bueno, lo que es gracias. Lo que es el índice, bueno, pues lo vais a tener aquí. Bueno, pues me vais a permitir 2 minutitos en los que os vamos a presentar nuestra compañía, por si no la teníais ubicada. Y luego ya le voy a dar paso a Javier, que es el que os va pues, a introducir durante una primera parte en una presentación pues los conceptos principales de DevOps como metodología de desarrollo software, los objetivos con los que se plantea, por qué conseguimos utilizando este tipo de metodologías, una serie de conclusiones y luego pasaremos a una pequeña demo que, bueno, pues que evidentemente en una hora no nos da tiempo, ¿no? Pero, bueno, aunque solo sea para que, bueno, pues os pique la curiosidad y, bueno, y espero que os parezca interesante, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a comenzar. Simplemente, nada, 2, 3 slides para que nos tengáis ubicados. Javier, pasa si puedes, por favor. Bueno, como os decía, nosotros somos bueno, pues lo que es el Grupo Integra, somos una consultora que tiene 2 grandes líneas de actuación, tanto todo lo que es tecnología como estrategia. Ahora entraremos un poquito más en detalle con el principal objetivo de ser, bueno, pues ser vuestro partner preferente en todo lo que sería vuestro crecimiento a nivel de transformación dentro de vuestra organización para dar el mejor servicio, en vuestro caso, a vuestros clientes, ¿no? Simplemente, pues 4 datos importantes. Bueno, pues llevamos más de 30 años en el mercado, estamos ahora más de 700 personas en toda la organización y estamos distribuidos a nivel geográfico en varias oficinas, ¿no? Pues la sede, es decir, la software factory principal que está en Zaragoza y luego tenemos oficina en Bilbao, que es donde está Javi, ubicado, en Madrid, en Barcelona y, bueno, 2 pequeñitas en Alicante y en Huelva, ¿no? Somos una empresa familiar y tenemos, bueno, una serie
de homologaciones, pues tanto a nivel de calidad, de ISOs, etcétera, etcétera, ¿no? Pasa, Javi, que tampoco quiero entrar muy en detalle de lo que es la parte comercial, que realmente lo interesante es lo que le puedas contar tú. Simplemente, dos slides más. Un poco las distintas líneas de actuación en las que tenemos una propuesta de valor para daros servicio en las distintas necesidades que podéis tener. Entonces, bueno, las dejo aquí. No quiero entrar en el detalle en cada una de ellas, simplemente, bueno, que sepáis que tanto a nivel de estrategia, consultoría, acceso a, bueno, pues a mejora de procesos, acceso a temas como certificaciones, ISOs, ir hacia entornos de, bueno, pues de FQMs, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenemos una línea de estrategia, tenemos toda una línea de talento para todo lo que es el tema de retención del talento, formación, gestión del talento, soluciones de recursos humanos, toda una parte de una línea de servicios y sistemas IT, ciberseguridad, un call center, seguridad, infraestructuras, licenciamiento, etcétera, etcétera. Toda una parte de soluciones de negocio, implantación de RPs, CRM, tanto en la línea Microsoft como en la línea SAGE. Una línea de experiencia digital, me salto la quinta porque es de la que vamos a hablar hoy principalmente, una línea de experiencia digital, todo lo que es automatización de marketing, estrategias de marketing, etcétera, etcétera, y la línea en la que de alguna forma estamos enmarcados tanto Javier como yo, que es toda la línea de IoT, Data, Inteligencia Artificial y Desarrollo Software. Simplemente que sepáis, bueno, pues es un poco nuestra alianza con distintos partners con los que y fabricantes con los que estamos trabajando para dar el mejor servicio a nuestros clientes, ¿no? Y lo que os decía, ya la última PPT, un poco por aterrizar nuestro departamento y nos tengáis ubicados, bueno, pues nuestro departamento de Data Services lo que precisamente plantea es la necesidad de que se haga una mejor gestión o una gestión todo lo más efectiva de los datos que tienen las organizaciones, ¿no? Para poder ir hacia un entorno o una línea, vamos a decir, data driven en las organizaciones, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es poder daros servicio en todas estas líneas de actuación, tanto proyectos de desarrollo de software a medida, como proyectos más de business intelligence, proyectos de inteligencia artificial o de arquitectura del dato, incluso proyectos de optimización de procesos de negocio, ¿no? Y aquí podéis ver un poquito las distintas líneas o tecnologías con las que estamos principalmente trabajando. Bueno, Javi, pasa porque creo que hay una animación que se ve también alguna más, creo que me faltaba alguna, como es exacto, como era Power BI. Entonces, bueno, simplemente que nos tengáis ubicados en un poco con las distintas tecnologías con las que estamos trabajando para daros pues, un poco el mejor servicio en esta línea. Estamos aquí actualmente en el departamento unas 120, 125 personas y un poco, bueno, pues ahora lo que os queremos hablar y ya le voy a dar paso a Javier, para no enrollarme yo más, es a todo lo que sería la posibilidad de ese desarrollo software a medida, ¿no? Como ponemos ahí, pero realmente con una metodología y con una línea de trabajo utilizando pues lo que sería DevOps, que evidentemente pues ya lleva un tiempo, llevamos ya un tiempo oyendo esta metodología y queríamos un poco profundizar para que entendierais bien las ventajas de utilizar este tipo de metodologías en lo que sería un desarrollo software. Así que por mi parte no quiero hacer más presentación comercial, nos tenéis para lo que necesitéis y le voy a dar paso a Javier para que ya os vaya contando, bueno, pues primero una parte de presentación, ¿no? Y luego ya lo que sería un poco una pequeña demo muy sencillita para que también contextualicéis la solución. Así que venga, Javier, todo tuyo. Vale, Iván, pues muchísimas gracias por esta introducción, ¿de acuerdo? Daros la bienvenida a todos también por mi parte y bueno, pues vamos a empezar con esta demo que sería tener una visión de lo que puede ser DevOps y demás, ¿no? Al final, ¿qué es DevOps? Pues significa Development Operations, ¿de acuerdo? Son operaciones de desarrollo. ¿Cómo podemos hacer una gestión mucho más eficiente y mejor de un proyecto de software, ¿de acuerdo? Partiendo de esta base, el mundo de desarrollo de software ha crecido muchísimo en los últimos 20 años, ¿de acuerdo? Y sobre todo pues en los últimos, yo diría que 6 o 7, ¿de acuerdo? De una forma exponencial, lo que es el desarrollo continuo, intentar mejorar los procesos, las integraciones, lo que son las compilaciones, las puestas en producción y demás. Incluso la propia gestión de proyecto, a la hora de hacer una gestión de proyecto, era muy habitual hace 15 años, por ejemplo, ¿no? Coger y hacer un desarrollo de un proyecto, hacer una definición, un análisis, intentar hablar con el cliente qué es lo que querían, intentar plasmar cuál era la visión del cliente y se hacían unos documentos funcionales, ¿no? Pues interminables de 800.000 hojas. Lo que conllevaba al final era que se entregaba un desarrollo y siempre había muchas desviaciones de lo que el cliente quería, lo que el cliente necesitaba, lo que nosotros habíamos entendido, lo que el desarrollador también había entendido por su parte, ¿no? Todo eso marca una metodología de trabajo
que DevOps intenta plasmar, ¿de acuerdo? Entonces, ya a día de hoy en las organizaciones se lleva mucho lo que es el método Agile, que es, oye, vamos a hacer, definir tareas, las tareas más pequeñitas que un desarrollador puede entender desde un alcance que hemos podido concretar con el cliente, pues vamos a llevarlo a unas herramientas de desarrollo. Eso implica tener una planificación, tener unas tareas, tener un dashboard, tener unos criterios, unos análisis funcionales, pero que esté desgranado de tal forma que cuando llegamos a la tarea que tiene que hacer un desarrollador, se entienda de una forma mucho más rápida. También lo que nos va a permitir... Javi, Dime. perdona que te corto. No Sí, se está viendo, solo se está viendo la sí, página de sí, introducción, ¿eh? No estamos viendo la... Vale, sí, perdona. sí, quería hacer una pequeña introducción y ahora empezamos. Vale, disculpa. Entonces, llevado esto, lo que lo que nos va a hacer es que esta parte de desarrollo que nosotros estamos haciendo y que estamos llevando a definir que un desarrollador lo haga de una forma muy concreta, desde lo que el cliente podía plasmar, también nos va a llevar a una metodología donde va a haber revisiones de una forma periódica, ya sea semanales, quincenales y demás. Todo esto que queremos hacer lo plasmamos en una herramienta, ¿de acuerdo? Que en este caso es en DevOps, Azure o Microsoft en este caso tiene la suya, IBM tiene la suya, y bueno, nosotros utilizamos principalmente Azure pues porque es con la que más contentos estamos, pero bueno, hay muchas y variadas y muy completas, ¿vale? Pues está Atlassian, Jira, Bitbucket, ¿vale? Que os puede sonar a todos. Eh, al final, pues esto que estábamos comentando, ¿no? Si nosotros somos capaces de hacer una planificación, ¿de acuerdo? De desarrollar un código, ¿de acuerdo? Lo tenemos que compilar, lo tenemos que testear, lo tenemos que poner en producción o en test, ¿de acuerdo? Bueno, pues luego va a haber una serie de personas que van a hacer las operaciones, lo van a monitorizar, ¿de acuerdo? Van a sacar errores, van a sacar incidencias, van a sacar mejoras. Entonces, todo esto influye en un elemento que son lo que es el development y lo que son las operaciones, ¿de acuerdo? Por eso es el término de DevOps, que no es que sea de Azure y de Microsoft, es un acrónimo común en el mundo del desarrollo, ¿vale? ¿Qué significa DevOps para los equipos? Pues permite que los roles que antes estaban aislados, ¿de acuerdo? Pues estén juntos. Yo, como un analista funcional, soy capaz de meterme en una herramienta y definir los análisis de qué es lo que tiene que hacer una aplicación. Yo, como un arquitecto, puedo definir también en mi parte cómo entiendo que se tiene que diferenciar una aplicación, ¿no? Yo, como desarrollador, tengo asignadas unas tareas donde me definen muy bien qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Somos capaces de que cuando un cliente pone una incidencia o pone cualquier tipo de comentario, ¿no? A un desarrollo, eso se traslada siempre a un equipo de trabajo de una forma eficiente, ¿no? Vamos a tener al final un dashboard o un elemento donde todas las etiquetas, todas las tareas que salen al final, el equipo de trabajo, de un vistazo rápido, pues va a tener una foto de lo que quiere hacer, ¿no? Cuando vamos a poner en producción, vamos a hacer un flujo y nos vamos a conectar con los diferentes servidores o entornos donde hay que hacer el deploy, ¿de acuerdo? De una forma continua, ¿no? No tiene que haber un responsable que esté bajándose todo el código, compilándolo y metiéndose en un sitio para ponerlo en producción, sino que podemos hacer un flujo de trabajo donde de forma automática y ante unos disparadores que nosotros definimos, se ponga directamente en el entorno de test, en el entorno productivo, en el entorno de desarrollo. Bueno, vale, objetivos. Pues cuando tenemos los objetivos de DevOps, es eso, ¿no? Intentar hacer las cosas de una forma más ágil. Esto, DevOps, va ligado a lo que es un cambio de arquitectura, que era un poco lo que quería ahora empezar a comentar. ¿Cuál es el objetivo de una nueva arquitectura que vamos a montar? Pues sobre todo que sea escalabilidad, que se mejore muchísimo el rendimiento. Si os fijáis, pues las últimas aplicaciones cada vez es lo que se tiene más hincapié. Hace 20 años era importante tener muchos componentes en las pantallas, pero no eran rápidas. Salió Google y dio mucha supremacía al tema de la rapidez, la simplicidad, de acuerdo que era lo que quería el usuario, ¿no? Nosotros a nivel de desarrollo, pues bueno, tenemos que seguir un poco esa misma perspectiva, ¿de acuerdo? Rendimiento, reutilizar, pues si somos capaces de hacer componentes, de hacer el mismo código, no replicarlo, no copiar y pegar, ¿no? Que son malas prácticas, pues eso ya ha llevado a un nivel de DevOps, de organización de proyectos, nos implica que nosotros si hacemos una librería somos capaces de reutilizarla en otras librerías, vamos reorganizando el código de una forma estructurada
y no replicamos, ni copiamos, ni volvemos a reinventar la rueda, ¿no? Que podía ser algo muy habitual antes, ¿no? Y adaptabilidad. Si somos capaces de hacer una buena arquitectura donde cuando una persona pida una serie de cambios, pida cualquier tipo de mejoras, ¿de acuerdo? Pues cuanto mejor organizado esté todo, siempre va a ser muchísimo más sencillo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, pues antes era muy habitual, cuando hablamos de arquitectura, ¿de acuerdo? Pues hacer una arquitectura monolítica. ¿Qué significa? Que yo tengo un sitio donde tengo todas mis fuentes, donde compilo todo este código y al final lo llevo a una solución final, ¿de acuerdo? Vale, ya sea una aplicación web, una aplicación móvil, una aplicación de escritorio, cualquier tipo de aplicación o de funcionalidad que queráis diseñar, ¿vale? Eh, Esto, que sí podemos pensar que es muy robusto, ¿no? Y es una caja negra donde bueno, pues todo funciona y siempre la filosofía de un desarrollador era lo que funciona no se toca, implica que luego cuando queremos hacerlo escalable, hacerlo adaptable, mejorarlo o incluso queremos cambiar ciertas funcionalidades para mejorar el rendimiento, ¿no? Pues porque hay nuevas librerías que son más rápidas y son más ágiles, pues tenemos un problema bastante gordo porque uno lo tenemos que hacer en todos los proyectos, proyecto a proyecto, y, y somos, pues bueno, somos bastante poco flexibles a la hora de hacerlo, ¿no? Entonces, esta arquitectura que queremos hacer en DevOps, pues bueno, pues en DevOps entra cualquier tipo de arquitectura, no es un tema de arquitectura, pero sí que también implica, ¿no?, que la arquitectura tiene que ser algo diferente, ¿vale? Entonces, cuando empezamos a pensar en, oye, vamos a empezar a modularizar y vamos a empezar a reutilizar las cosas, empezamos a pensar en que tenemos una serie de pues librerías comunes, de que tenemos una serie de que podemos desgranar una aplicación que es así una caja negra, pues en más elementos que nos permite más flexibilidad, ¿de acuerdo? A la hora de reutilizar, no solo en un proyecto, sino también entre diferentes proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, podemos tener uno, dos o más servicios, ¿de acuerdo? Y a la vez podemos tener librerías, en este punto .jar, .dlls o cualquier tipo de lenguaje o framework que queremos que nos permite, oye, este código o este core que se utiliza en varios proyectos, en uno, dos, en tres o en 100 proyectos, ¿vale? Como en nuestro caso, pues podemos reutilizarlo, modularizarlo. Y si tenemos que cambiar, pues solo cambiamos una parte del código, ¿no? Esto implica que somos capaces de actualizarlos y ponernos al día de una forma muchísimo más ágil, ¿de acuerdo? Entonces, lo que era una estructura monolítica que hablamos antes, bueno, pues empezamos a pensar en modularizarlo, lo cual DevOps también nos permite esto que os digo, ¿no? Modularizarlo. Y luego ya, la última arquitectura bueno, pues es la que ya ahora está en boga. Yo creo que llevará pues 3, 4 años principalmente, sobre todo igual los dos últimos, ¿de acuerdo? Es una arquitectura de microservicios. Esta arquitectura de microservicios pues nos permite el uso de diferentes tecnologías que se puedan integrar fácilmente entre ellos. Es un mantenimiento mucho más simple porque tú cambias una cosa en un sitio, ¿no?, y ya se extiende al resto de la organización, al resto de parámetros, el resto de aplicaciones y evoluciona de una forma más natural, ¿de acuerdo? Desventajas que tiene, que tengo que ponerlas porque aunque se esté utilizando mucho, también hay que tener en cuenta, pues cuesta más tiempo desarrollarlo, ¿vale? Por lo menos ponerlo sobre la mesa, ¿de acuerdo? Aunque luego el mantenimiento sea mucho más sencillo, empezar a hacerlo pues cuesta más. Las pruebas globales son más complicadas, ¿de acuerdo? Y luego el nivel de experiencia pues cuesta más, porque si ya nos cuesta que una persona se introduzca dentro del mundo del desarrollo, de la tecnología, del saber programar, de eso, ¿no? Y no solamente que desarrollar no es hacer un bucle, sino es ser organizado, saber de adaptabilidad, de escalabilidad, de rendimiento, pues a una persona con poca experiencia, pues los microservicios se le va a quedar muy, muy lejos, ¿no? Ya es una persona que tiene mucha experiencia, por lo menos 5 o 6 años a la hora de diseñar, ¿de acuerdo? Unas estructuras modulares, pues sería capaz de pasar a una estructura de microservicios, ¿de acuerdo? Una foto sería esta. Yo soy capaz de que los microservicios se conecten entre ellos. Yo puedo tener un microservicio que se encargue del login, un microservicio que se encargue de mi gestión de incidencias, otro microservicio que se encargue de la gestión de usuarios, otro microservicio no, y todos ellos son capaces de interconectarse entre ellos. Vale, ya te digo, ¿qué es lo que implica? Pues que el día de mañana nosotros queremos cambiar lo que es la gestión de usuarios, pues solo cambiamos esa mini aplicación que se encarga de la gestión de usuarios y el resto
y el resto de aplicaciones no se tocan porque luego entre ellas pues se saben conectar, ¿vale? Esto lo que nos lleva a que esta arquitectura, cómo queremos definir la arquitectura y cómo lo vamos innovando, pues DevOps nos permite todo. Pero va todo en el mismo sentido, ¿de acuerdo? Tenemos que ser capaces de hacer arquitecturas que sean modulares, que sean mucho más rápidas, ¿de acuerdo? Para que luego el propio desarrollo, cuando definimos unas tareas y definimos un dashboard y definimos lo que quiere el cliente, pues también podamos darle una solución y poner un panel donde se entienda todo muchísimo mejor, ¿vale? Donde seamos capaces que la puesta en producción o la puesta en test es de una manera inmediata y ya incluso se han hecho sus propias pruebas integradas o hemos hecho una plataforma que sea capaz de cualificar el código, ¿vale? Y si está bien o mal diseñado, incluso de si hay errores, hacer unas propias pruebas integradas o unos planes de test dentro de un propio robot que puede ejecutar esas pruebas, ¿vale? Y al final hacer una entrega al cliente, que es lo que quería, y que cumpla todas sus expectativas y que encima funcione bien y a la primera, que es lo que todo el mundo quiere, ¿vale? Conclusiones de una buena arquitectura, pues eso, mejorar la coordinación entre equipos, entrega diaria de evolutivos y correctivos, un feedback continuo, detección de fallos, ¿de acuerdo? Todo esto que os he ido comentando hasta ahora. Si vamos a hablar de DevOps, en este caso, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de Azure DevOps, que es todo lo que os he ido comentando hasta ahora. Si tenemos Azure Boards, en este caso, pues estamos hablando de lo que es las tareas, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a definir el proyecto a nivel de tareas, de user stories, ¿vale? De issues, de features, de términos que nos implican a poder desgranar un proyecto en varios ítems, ¿vale? Tenemos lo que son Azure Pipelines, que son esos flujos de trabajo que yo os decía. Podemos hacer que se automatice cualquier elemento y se lance con un disparador cualquier compilación, cualquier puesta en producción, esos flujos que siempre necesitamos en un proyecto. Azure Repos, pues como cualquier repositorio de proyecto, en este caso en Azure Repos puedes trabajar con TIFS, o sea, con Git o con TFS, pues tener controlado ese repositorio, pero perfectamente nos podríamos conectar con un GitHub, con un GitLab, con un Bitbucket, ¿vale? Con cualquiera de ellos. Luego es necesario, ¿no? Dentro de este entorno de Development Operations, pues oye, tener un plan de test. Y luego en este caso Azure Artifacts son esos elementos que yo quiero paquetizar y que quiero modularizar para luego poder extenderlos a otras organizaciones, a otros clientes o dejarlos abiertos, ¿no? Esa comunidad open source que tenemos, ¿vale? Vale. En Azure DevOps voy rápido, pero por lo menos que os suene porque luego os voy a enseñar la herramienta, ¿de acuerdo? Tengo en este caso un work item, ¿de acuerdo? Y yo puedo seguir cualquier metodología de trabajo. Puedo seguir una metodología de trabajo que podría ser una básica, una muy sencillita, Agile, Scrum, CMMI, te he repetido Scrum, pero sigue un poco lo mismo, ¿de acuerdo? Ahí lo que va a implicar sobre todo cómo yo quiero trabajar y cada uno pues definirá cómo se sienta mucho más cómodo, ¿vale? Luego os pondré también un ejemplo y yo lo definí de una forma, pero realmente dependiendo del proyecto lo definimos a un nivel o a otro, ¿de acuerdo? Porque tenemos proyectos que igual son 200 o 300 horas de desarrollo y puede haber otros que son 1000, 2000 o incluso 6000 horas de desarrollo, ¿vale? El backlog, ¿de acuerdo? Es un término muy conocido dentro de una metodología Agile, ¿de acuerdo? Los sprints también, ¿no? Pues cuando hay que hacer esas entregas y lo que decíamos, pues vamos a definir unas entregas que sean, por ejemplo, quincenales, que es una cosa muy común, ¿no? Vamos al cliente y a 15 días puede haber pequeños desarrollos que estamos haciendo. Por mucho que un proyecto nos pueda durar 6, 7, 8 meses, oye, nosotros cada 15 días tenemos contacto, le enseñamos las cosas, definimos, le enseñamos lo que nos hemos comprometido para estos 15 días, hablamos de lo que vamos a hacer en los siguientes 15 días y no tomamos unos requisitos un mes trabajando para luego un año después entregarle una propuesta que nunca quiere, ¿vale? Todo esto es lo que quiere hacer al final una metodología de DevOps. Y query, pues bueno, pues conseguir. Imaginaros que queremos cualquier vista, ya que tenemos un montón de información sobre cómo estamos trabajando, pues podemos hacer una query de todos esos ítems, ¿no? ¿Quién está trabajando en qué? ¿Cuántas horas están incurriendo? ¿Entre qué fechas se ha conseguido terminar unas tareas o no? ¿De acuerdo? Tenemos el dato en DevOps y podemos sacar cualquier tipo de consulta para analizarlo a nivel de desarrollo, ¿vale? Pues de las que os proponía antes, pues bueno, pues por ejemplo una metodología basic, ¿de acuerdo? Pues los estados del workflow van a ser to do, doing y done. En Agile sería new, active, resolve, close, remove.
en Scrum, New Approved, Committed, Done y Remove, yo elijo una metodología en DevOps, que es básica, ya el Scrum, CMMI, o me puedo inventar una que yo quiera, ¿de acuerdo? Si yo estoy más de acuerdo con una, me puedo inventar, puedo poner más estados, les puedo poner el nombre que yo defina y esa sería mi metodología de trabajo en base a los estados de las tareas, ¿de acuerdo? Y bueno, es un cuadro que tampoco tiene mucho más. Depende de la metodología, pues a veces se llama bug, a veces se llama impediment, ¿de acuerdo? Pero que va sobre todo con la metodología que inculcamos en nuestro equipo de desarrollo. Estos son unos ejemplos, de acuerdo, que están en Internet y los ofrece, por ejemplo, en este caso Microsoft. Pero bueno, pues cómo se suele dividir una metodología agile y una metodología básica, ¿de acuerdo? Pero sobre todo lo que tenemos que hacer es definir qué es lo que queremos hacer y cómo nos sentimos más cómodos a la hora de trabajar, ¿de acuerdo? Porque hay muchas. Scrum o CMMI, por ejemplo. Los pipelines, ¿de acuerdo? Pues compila, prueba y despliega automáticamente una aplicación en Azure, ¿de acuerdo? Pongo Azure Repos, pero podríamos compilarlo desde cualquier repositorio de código, ¿de acuerdo? GitHub, Bitbucket, Subversion, el que queráis. Los pipelines son la compilación y la preparación de la aplicación. Los environment son los entornos de trabajo donde vamos a desplegar, ¿vale? Esos entornos pueden ser tanto un IS como un Apache, puede ser con un Kubernetes, puede ser una máquina virtual, lo que queráis, ¿vale? Azure DevOps, o en este caso Azure, te da las herramientas para conectarte a casi cualquier tipo de máquina, de entorno, ¿vale? De recurso. Release lo que define es el despliegue desde dónde y hacia dónde se hace, ¿vale? Desde qué repositorio de código, desde qué compilación, ¿de acuerdo? Y hacia dónde lo vamos, hacia qué, por ejemplo, environment. Las librerías pues serían grupos de variables porque dependiendo de en qué entorno queramos configurarlo o no, vamos a poner, ¿no? Pues, por ejemplo, suele ser muy habitual, oye, lo que en un entorno de desarrollo podría ser la cadena de conexión a la base de datos, pues desde un entorno será a una base de datos de producción, en producción a una base de datos de producción, perdón, y desarrollo, pues una base de datos de desarrollo. También un proyecto pues tiene sus configuraciones, ¿no? Oye, los emails o los archivos o la carpeta donde están las imágenes, ¿no? Pues van a tener diferentes configuraciones, podríamos configurarlo desde ahí, ¿de acuerdo? Y el Task Group, que es un término también de Azure Pipelines, sería estandarizar las tareas para compilar y el despliegue. Azure Repos, cualquier persona que ha entrado en el mundo de desarrollo, bueno, pues yo creo que ya es algo que está muy familiarizado, ¿de acuerdo? El tema. Pero que trabaja con Bitbucket, con GitLab, con cualquiera, ¿de acuerdo? Funcionan igual. Yo tengo mi código, puedo hacer mis commits, puedo hacer mis pushes, mis branch, puedo taguearlo, puedo hacer unos pull requests para decir, oye, tráeme el código o vamos a hacer una versión con este commit que ha hecho un compañero, porque si tenemos 6, 7 personas trabajando en un desarrollo, tenemos una persona que está controlando ese código y definimos hacer una versión porque el requerimiento 1, 2 y 7 del proyecto, ¿de acuerdo? Con eso vamos a hacer una versión para que lo pruebe el cliente, ¿de acuerdo? Pues para eso estamos comitando y haciendo las diferentes ramas de desarrollo y hay una persona que es capaz de unificar todo ese código gracias a un repo, en este caso de Git, que es el que más se utiliza, ¿vale? En la actualidad. Y los Azure Test Plan, bueno, si os hablo de Jenkins, de SonarQube, bueno, todas son herramientas que nos permiten, uno, controlar el código, si algunos incluso tienen la capacidad de decir si está bien implementado o no, si utilizan unos buenos patrones de diseño a nivel de desarrollo. Luego también somos capaces de decir unos tests, ¿no? Es decir, oye, cuando se va a poner una aplicación en torno de test, podemos tener una persona que está todo el rato metiéndose en todos los elementos y probando y haciendo crear una incidencia de nuevo, una gestión de usuarios, ver que todo funciona bien para que cuando se pone en producción el usuario final esté contento, o somos capaces de definir unas pruebas automáticas que lo hagan por nosotros. Por ejemplo, de las muchas cosas que se pueden hacer con Testplan o con otras herramientas, yo soy capaz de hacer una macro de navegación en una página web, grabarme todas esas acciones que estoy haciendo en el ordenador, subirlo a Azure Test Plans para que él automáticamente sea capaz de hacer las mismas acciones que yo en su día diseñé en un ordenador, ¿de acuerdo? Pues me las he grabado para que luego Azure Test Plan las haga por su cuenta. ¿Qué es lo bueno? Que cada vez que yo haga una puesta en test o una puesta en producción donde yo decida que quiero hacer un plan de test,
me va a ejecutar todas esas acciones que yo hice un día, pero las hace él automáticamente, con la ventaja pues de que tenemos una persona para realizar otras tareas que pueden ser más productivas y bueno, pues el robot nunca se confunde, ¿vale? Nunca se olvida ninguna regla. Y este caso, Azure Artifacts, que es lo que decía, somos capaces de paquetizar un desarrollo, un código, ¿de acuerdo? Si yo tengo una serie de códigos, funcionalidades, componentes, librerías que son comunes, son muy comunes, ¿no? Pues librerías que nosotros ya teníamos, yo que sé, jQuery, ¿no? De JavaScript, jQuery, en este caso, pues en librerías de Angular, de React, de Vue, ¿no? Que son todas sobre JavaScript, pues es muy habitual utilizar NPM, ¿no? Nosotros podemos hacer una librería de código donde estamos creando una solución. Cuando estamos de acuerdo, versionamos esa librería y la subimos al NPM para que luego desde otros proyectos, desde otros repos, podamos descargarnos ese código y utilizar esas librerías, ¿vale? Pues Azure Artifacts te permite eso. Nosotros creamos en Azure Repos un proyecto y nos hemos hecho nuestras librerías comunes de integra.com, bueno, .com, nuestras librerías de Integra, las compilamos, pasamos los test plans, pero luego encima los subimos a Azure Artifacts. ¿Por qué? Porque los proyectos que nosotros realizamos en la casa, con múltiples clientes que tenemos, ¿vale? Pues en algunos casos, como oye, vamos a reutilizar estas librerías que tenemos, que son comunes y que tienen una serie de patrones comunes, pues las bajamos. Y si en algún caso puede haber alguna incidencia o unas mejoras que vamos a realizar, las realizamos sobre esas librerías. En vez de la versión 1, ya será la versión 1.02, 1.03, 1.04 o la 2, ¿no? Dependiendo de cómo versionamos, y nos las bajamos. Y podemos bajarlo a lo que queramos. En este caso, NPM, Maven, ¿vale? O Twine o Nugget, ¿de acuerdo? Son herramientas muy habituales, ¿de acuerdo? Ya sea porque trabajas con PHP o trabajas con Java o trabajas con .NET, ¿vale? Nos podemos conectar con lo que queramos. Y bueno, pues ahora vendría un poco la demo. Os voy a enseñar aquí esto. A ver, que no, creo que no tiene más. Javi, Dime. mientras pones la demo, bueno, simplemente había un par de preguntitas ya que igual puede ser Sí. interesante que mientras comentamos la demo lo veamos. Las puedes ver en la zona de preguntas. Habla del serverless es en este mundo, iría igual, y hay otra, bueno, son de la misma persona. Que si en la parte de test plans entra la parte de ingeniería del caos. Entonces, bueno, por si quieres Si las puedes leer, porque contestar. no las veo ahora mismo. Sí, Si me las puedes leer. dice, perdona, el serverless es este, ojo, como estoy leyendo hoy, el serverless en este mundo iría igual. Y hay otra pregunta que es, en la parte de test plans, ¿entra la parte de ingeniería del caos? Vale. El tema del serverless, sí, porque el serverless tiene que ver con la arquitectura, ¿de acuerdo? O sea, yo defino la arquitectura como bien yo quiero definirlo y acepta cualquiera, ¿de acuerdo? Mi arquitectura yo voy a definir que es un serverless, ¿de acuerdo? O un stateless, en este caso, si es monolítica o si yo y yo lo que me va a ayudar a Azure DevOps en este caso es a trasladar el proyecto que yo he definido, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues hacerlo con una metodología más ágil, ¿de acuerdo? Ponerla en producción, lo que yo quiera. En este caso serían dos cosas diferentes. Y lo de los test plan, lo de me decías, lo del caos, ¿no? Vale. En este caso, también, ¿de acuerdo? Lo que implica es que yo defino los planes, pero yo es que luego, si tengo alguna pega, tengo cualquier tipo de sobre todo al final, test planes, yo me planifico los planes. Yo puedo planificar el plan que yo quiera, ¿de acuerdo? Y yo para eso lo tengo que definir. Y si tengo alguna herramienta, me puedo adjuntar algún plugin, ¿de acuerdo? En este caso, que me resuelva lo que yo quiero, ¿vale? Pero sobre todo parte de una planificación. Lo que te hace es, te da las herramientas para hacer esa planificación, ¿de acuerdo? Vale. En este caso, yendo a Azure DevOps, vale. Nosotros tenemos en Azure DevOps lo que sería una organización, ¿de acuerdo? Tenemos una organización, yo en este caso tengo la de J. Lusarreta, y yo a nivel de mi organización o de mi empresa voy a definir una serie de parámetros comunes. Por ejemplo, pues las metodologías de trabajo que yo quiero, ¿de acuerdo? Si quiero ver, pues en este caso, casos, historias de usuario o demás.
¿Quiénes son las personas que tienen permisos a las herramientas? ¿Vale? Voy a intentar aquí abrir en otra pestaña. Por ejemplo, ¿no? Pues las organizaciones de usuario, pues eso, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos que yo tengo? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los usuarios que yo pueden acceder a, en este caso, la herramienta? Mi configuración de pago, ¿vale? Pues esto sería pues una persona, un administrador de la herramienta que puede tener diferentes, o sea, un acceso y luego ya la gestión de proyectos es otra parte, ¿vale? Esto pues, seguramente se hace una vez, se hace dos veces, se configura cuando se necesita, pero no es una mecánica habitual de trabajo, ¿vale? Si yo quiero trabajar, ¿de acuerdo? Pues o quiero ser notificado, el uso, si quiero loguearme con mi Azure Directory, si quiero meter extensiones, que es lo que os decía antes, pues puedo definir miles de extensiones eh, desde conectarme con los web services de Amazon, desde conectar, en este caso, mi DevOps con yo qué sé, ¿vale? Con Excel, ¿vale? Para poder descargar la Excel en algún caso, por ejemplo, ¿vale? Los permisos o las pólizas o como definimos antes el proceso, ¿de acuerdo? Si yo quiero definir una metodología Agile, Scrum o CMMI, en este caso, por ejemplo, esta que es la que tengo yo cambiada, pues le podemos decir que voy a tener bug epic feature, ¿de acuerdo? O me podría crear otro nuevo tipo de elemento, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los niveles de backlog, ¿de acuerdo? Cómo se heredan uno de otro. Y en este caso, ¿en qué proyecto se aplica? ¿Vale? Esto es a nivel de organización. Y en una organización, que yo podría tener varias, aunque generalmente siempre intentamos seguir el mismo modelo de trabajo, pero yo podría tener diferentes áreas de organizaciones por departamentos, ¿vale? Luego vamos a tener los proyectos y en los proyectos ya vamos a diferenciar, pues eso, proyectos de desarrollo, ¿de acuerdo? En un proyecto pues siempre habrá un jefe de proyecto, habrá un arquitecto, habrá un funcional, ¿de acuerdo? Los programadores pertinentes y demás. Lo mismo, pues yo en este caso tengo un proyecto aquí que es Demo DevOps, ¿de acuerdo? Pues yo voy a tener mi configuración de proyecto, que no tiene nada que ver con la configuración de la organización. En la configuración de este proyecto voy a tener mi equipo de trabajo dentro de este proyecto. Permisos y puedo tener diferentes grupos de usuarios. En cada grupo de usuario pues puedo tener dos, tres, ¿vale? Puedo cambiar los roles. Le puedo decir pues que este usuario o los proyectos administradores pues van a tener más o menos permisos. En este caso este no me dejaría. Eh, vale, pero hay otros que sí. Pues le digo, oye, no he establecido porque me coge el de por defecto, pero puedo decirle que un usuario de tipo bill administrador, pues no puede, ¿de acuerdo? Le deniego eliminar un team project o le quiero eliminar, por ejemplo, vale, pues que pueda crear, mover elementos del dashboard o los plantes, ¿vale? Cada uno lo que toque. Puedo decirle incluso dentro de este equipo de trabajo si voy a meter una persona, ¿de acuerdo? Puedo meter aquí a Iván o a quien yo quiera. Vale. Notificaciones, los service hooks, que son integraciones. Si me quiero integrar o crear una suscripción, pues con Azure Storage o con HitJab o con Grafana, ¿de acuerdo? Cualquiera, pues me puedo llegar a integrar en este proyecto. Si quiero definir los dashboards, una configuración de proyecto, ¿vale? Puedo generar áreas de trabajo y dentro de esas áreas de trabajo, cuáles son las iteraciones o los sprints, mi sprint 1, 2, 3, 4, las fechas de los sprints. Si me quiero conectar con GitHub, al final también incluso los dos son de Microsoft, con lo cual pues siempre hay una conectividad más fácil, aunque realmente es muy sencilla conectarnos con cualquier elemento. Vale, dentro de los pipelines pues también tendré mis flujos de trabajo, mis jobs, la configuración. Todo esto me implica que yo a nivel de proyecto pueda configurarlo, ¿vale? Aunque no es donde voy a trabajar habitualmente. Bien, si yo voy a un proyecto de DevOps en sí, lo primero que puedo tener, primero es un summary. En este summary puedo definir este proyecto, ¿no? Pues oye, este proyecto, vamos de tal, y yo como gestor del proyecto, o sea, al final DevOps me da las herramientas para trabajar. Yo luego defino qué quiero utilizar y cómo lo quiero utilizar. Tendréis gente o ejemplos de cómo trabajan otros elementos, pero seguramente hay 200.000 formas diferentes de trabajar, ¿vale? Entonces, lo que yo digo aquí no es Biblia. Yo os doy o os enseño herramientas que nosotros utilizamos e incluso algunos ejemplos no son como nosotros podemos trabajar habitualmente. Pues ¿por qué? Porque no es lo mismo trabajar en un proyecto de 100 horas que en un proyecto de 5.000 horas, ¿vale? Cambia totalmente la definición o cómo nosotros estructuramos las herramientas. Pues porque igual
el equipo de trabajo pues nunca va a ser tan grande, ¿de acuerdo? Y entonces hay otros requerimientos. Pues en el summary o tanto en una wiki, de acuerdo, que una wiki lo podemos conocer todos, podemos nosotros definir, bueno, pues toda la información que queramos poner del proyecto. Aparte, incluso, pues podríamos tener una cosa que nosotros tenemos, pues, una documentación del proyecto, podemos enlazarlo con aquí, ¿de acuerdo? Porque si nosotros también, por ejemplo, tenemos generadores automáticos de documentación, pues lo linkamos luego aquí para que el desarrollador lo pueda tener, ¿vale? De un vistazo o se sepa dónde están las cosas. Los dashboard, bueno, son esos elementos que nos ayudan a tener una foto rápida del proyecto. Si yo defino un dashboard, si veis, tengo aquí unas cuadrículas donde me lo ordena de una forma muy sencilla y yo le puedo decir, vale, pues oye, quiero ver este bootpump, ¿de acuerdo? Lo quiero ver aquí o quiero ver este chart for test plan. Luego tendré que configurarlo. ¿Cómo lo configuro? Le digo con qué rama quiero utilizarlo, le digo con qué test plan lo quiero utilizar, ¿de acuerdo? Cuáles son los elementos que puedo tener en cuenta y demás, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos va a permitir? Bueno, pues esa información que yo he considerado que es la más importante para mí en un primer vistazo, pues por ejemplo, a la hora de hacer un seguimiento de un proyecto, pues mira, veo, oye, se han resuelto hoy 4 incidencias, se han creado nuevos 4 trabajos y tengo una foto completa del proyecto de una forma rápida. Y si tengo que ir, pues voy al detalle de, ¿vale? ¿Qué información para mí es relevante? Pues como digo, ¿vale? Tenemos un montón de widgets, ¿de acuerdo? Para añadir. Incluso si no vemos, pues podemos meter más en la galería, ¿vale? Al final, normalmente en un proyecto, pues dentro de todas las opciones que hay, tú te sientes cómodo con 4 o 5 y son los que visualizas, ¿vale? Vale. Si nos vamos a boards, tenemos los work items. Un ítem es una entidad que es el que nos permite rellenar información con ese elemento. Luego que nosotros definamos que ese ítem sea una user story, una tarea, sea un epic, sea un feature, sea cualquier elemento de como le queramos llamar, eso es como nosotros definimos el proyecto. Pero sí que DevOps nos da la posibilidad de configurarlo como nosotros nos dé la gana y rellenar toda la información que nosotros queramos tener. Que decidimos tener un SharePoint, una gestión documental y aquí solo queremos linkarlo, pues lo hacemos de esa forma. Que queremos meter la propia documentación en las tareas o en los user stories y demás, pues lo metemos. Que lo queremos meter como un Word, como un PDF o queremos incluso documentarlo directamente aquí o en documentación Markdown, ¿de acuerdo? Lo que queráis. La decisión la toma el que toca, ¿no? DevOps nos va a dar las herramientas necesarias. En este caso, dentro de los New World Items, pues eso, podemos definir un epic. En este caso, el epic, pues para nosotros podría ser, vamos a hacer una app web administración de incidencias, ¿de acuerdo? Podemos definir luego características. Las características será, pues bueno, voy a definir una pantalla de acceso, una pantalla de listado de incidencias, ¿de acuerdo? Y todo esto está enlazado entre ello, ¿de acuerdo? Yo si voy a la app web, en este caso, yo he definido a grosso modo, ¿de acuerdo? Lo que yo quiero hacer. Puedo definir la descripción, puedo meter documentación, puedo tener un versionado de cómo va cambiando esta información. Puedo ver, perdonad que me he salido, puedo ver, por ejemplo, documentación adjunta o enlaces relacionados, ¿vale? O documentación adjunta que tengo del proyecto. Y bueno, pues en todos, como todos los ítems tienen prácticamente la misma información, pues en grado de prioridad, el riesgo que tiene, el esfuerzo que nos lleva, la fecha de que empieza, la fecha que finaliza y cualquier información que yo quiera diseñar. Es decir, es que no tengo el campo que yo necesito, no pasa nada, me meto o en los settings del proyecto o en los settings de la organización y le genero ese campo que yo entiendo para mí es importante y cómo lo voy a documentar. ¿Vale? Yo qué sé, queremos definir pues el esfuerzo o el rol que va a hacer esa tarea, ¿de acuerdo? Pues igual va a ser un programador senior o un programador junior, ¿de acuerdo? Pues lo puedo llegar a definir. ¿Cómo? Como cada uno decida de la mejor forma. Ya te digo, lo bueno de DevOps es que es infinitamente flexible para aceptar todo lo que queráis. Tengo un canal de discusión siempre donde yo puedo debatir con mis compañeros y decir por qué está hecho una cosa, por qué no está hecho, qué es lo que me falta, ¿de acuerdo? Y que quede registro ahí de cómo se va a hacer. Y le puedo decir pues que este epic en principio pues tiene dos childs, tiene dos elementos child, que uno sería pantalla de acceso y la pantalla de listado de incidencias, ¿de acuerdo? Luego lo vamos a ver de una forma más sencilla.
Si veo aquí a la pantalla de acceso, pues también documentaría qué es lo que yo quiero hacer. Esta pantalla de acceso pues tendría dos user stories. ¿Bien? Las user stories, por definición, una metodología ya, le digo, oye, as a user, ¿no? As administrator, como un usuario administrador, yo me gustaría o necesitaría tener que loguearme, ¿no? Yo como un usuario tal necesito poder hacer tal, ¿no? Normalmente se definen así, pero yo digo que al final cada uno lo modela de la mejor forma que ve. Todas estos elementos que veis aquí, boards, backlogs, sprints, es forma de visualizar esos ítems que tenemos, ¿vale? Si nos vamos al boards, pues yo soy capaz de ver en el estado nuevo los user stories que he definido, ¿vale? Puedo filtrar por stories, por user o por features, por el elemento que yo quiero, y en este caso le he definido unas tareas, esas que veíais antes de una manera un poquito más desorganizada, aunque podríamos filtrarlo y hacer la vista que nosotros quisiéramos, pues bueno, yo lo veo ahora de una forma más ágil para mí. Yo soy capaz de esta user story por definir las tareas. En este caso, ¿qué es lo que tenía que hacer? Pues mira, tenía que hacer un diseño de la pantalla. Mira, como administrador debo poder loguearme, ¿no? Pues ¿qué haré falta? Pues definir una tarea de diseño de pantalla de login, de maquetación de diseño aprobado, desarrollo de una API con login con usuario básico. En este caso, por ejemplo, nos vamos a inventar que tenemos un desarrollo con OAuth con Office 365 o el desarrollo de un OAuth con Facebook, ¿no? Yo he definido otras tareas que he definido con el cliente que son importantes para mí. Vale, pues las defino en este caso. La user story la puedo cambiar a activa, resuelta, cerrada, ¿no? Y voy definiendo todas. Incluso puedo definir quién las hace. Si las voy a poner otra vez cerrados, pues para por si acaso, pero yo le puedo decir, pues mira, este diseño de pantalla, de acuerdo, está asignado en este caso a Javier Lusarreta y Estarán, está dentro del Iteration Demo DevOps Iteration 1 y pertenece al área Demo DevOps. Yo podría generarme dos áreas, pues porque tengo un área de desarrollo que se encarga del backend y otra del frontend, porque tengo un área de desarrollo que se encarga de movilidad y otra que se encarga de aplicaciones de escritorio, o porque defino mi área de desarrollo en base a diseñadores, lo que queráis. El término de backlog sería tener un listado rápido de todas las tareas que yo tengo, ¿de acuerdo? Oye, ¿qué es lo que me queda por definir en el proyecto y el estado en el que estoy? Es otra visión y otra forma de verlo. Y pues yo, por ejemplo, cuando hago un proyecto, a mí lo que me toca es definirlo en el modelo sprints. Entonces yo defino en qué iteración estoy, en la 1, en la 2, en la 3 o añado nuevos sprints. Aquí me he definido estos user stories en qué sprints quiero que se utilicen, ¿de acuerdo? Y por eso me dicen, pues mira, como administrador puedo poder loguearme. Pues mira, la maquetación de diseño aprobado y el diseño de pantalla, en este caso estoy cerrado, ¿de acuerdo? Puedo decirle, oye, este nuevo elemento en mi daily de cada día, le digo, oye, esto lo va a hacer Azular, ¿vale? Y lo tengo preparado pues para que lo empiece a ejecutar o no, ¿de acuerdo? Si voy cambiando por los diferentes iterations, ¿vale? Que tocaría en su elemento, pues voy teniendo definidas todas las tareas. Esto, al final, es documentarlo bien en la propia gestión del proyecto, la propia funcionalidad al detalle para que una persona, en este caso Azular o en este caso Borja Barbazán, pueda realizarlo, ¿vale? Yo me puedo definir una query. Esta query me va a decir, pues oye, qué filtros quiero hacer, cuáles son las condiciones para yo sacar unos datos concretos o qué columnas quiero sacar, ¿vale? Por ejemplo, qué columnas son las que yo quiero sacar en mi vista, me va a dar una serie de elementos y yo esa pues me la puedo exportar a una Excel, la puedo llevar a un Power BI o lo puedo ver en el dashboard, lo que yo necesite, ¿vale? Yo me haré una vista que será para mí la que es importante. Por irme un poquito más rápido, ¿de acuerdo? Pues ya veis al final que tiene muchas cosas, yo me puedo generar un repo, ¿de acuerdo? En este repo voy a subir el código. Mi metodología que puedo utilizar, lo que decía antes, pues en este caso puede ser Git o puede ser TFS. Y voy a tener los diferentes commits, los pushes y tal. Aquí no voy a entrar pues porque cualquier elemento de desarrollo que se precie, pues ya hace muchos años que, sobre todo, están utilizando la metodología Git y ya desde siempre se ha utilizado un repositorio de código, ¿vale? Aquí entraría cultura de, ya te digo, de los branch, de las ramas, de los merge y demás. Cuando yo voy a enseñar, bueno, cuando yo quiero hacer un flujo de trabajo, que es lo que decía antes, pues tengo pipelines. De los pipelines, yo soy capaz de crearme un pipeline, un flujo de trabajo y digo, pues, ¿desde dónde quiero conectar? Bueno, pues en este caso, desde Azure DevOps, ¿de acuerdo? Como no tengo un Azure DevOps, no me deja. Initialize. Venga, ya tengo joder, un repo, ¿de acuerdo? Que es el demo Azure DevOps. Entonces, si vengo a mi pipeline,
le puedo decir que me voy a conectar desde Azure DevOps y tengo este, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues quiero hacer, en este caso, un flujo de trabajo, ¿de acuerdo? Para X. Me sale un versionado YAML. ¿Por qué me sale un YAML? Porque muchas veces a la hora de ejecutar el código siempre es más sencillo definir un script que se ejecute, pero también tengo una ayuda, en este caso en DevOps, que me permite de una manera muy ágil el documentar o el ejecutar los scripts que yo necesito. Lo que digo, quiero ponerlo en preproducción, quiero subirlo en Kubernetes, lo que necesite, ¿vale? Quiero llevarlo a otro servidor, lo que yo necesite. Los test plans, en este caso, pues yo podría definir mi test plans de la forma que quisiera, ¿de acuerdo? Y no tengo aquí ninguno configurado, pero bueno, podemos ver luego, si me configuro el test plan, pues no sé. Vale, pues me va a decir qué es lo que yo quiero probar, ¿de acuerdo? Y cada cuánto lo quiero configurar. Pues, oye, cada vez que se sube un cambio a mi entorno de la rama de test, ¿de acuerdo? En este caso, pues quiero que mi flujo de trabajo me pruebe eso. Entonces se lanza un disparador y en el caso de que vaya bien, pues luego ya lo pones en producción, que es lo que dice, ¿no? Pues ese sería todo el pipeline enlazado con mi test plan, ¿de acuerdo? Le puedo añadir un caso nuevo o me puedo crear uno usando la grid, ¿de acuerdo? O lo que decía, me puedo importar incluso, aquí digo, pues cuáles son los pasos a seguir dentro de mi test plans, pero incluso tengo por aquí, ¿vale? Para configurar, ahora mismo no me acuerdo dónde era, para importar, por ejemplo, un HR de un navegador, ¿de acuerdo? O le puedo poner, por ejemplo, la URL donde quiero que se ejecute. Y por terminar, ya que me está dando las 10:30 justo, en Artifacts, esto es lo que os decía también, yo voy a ser capaz de conectarme a un feed y le voy a decir, oye, en este caso, pues dentro del Nugget voy a tener una aplicación de .NET o lo quiero subir al repo de propio de Visual Studio, un NPM. Y estos son los comandos que yo debería poner dentro de mi proyecto para que tanto Azure DevOps y en este caso Artifacts sea capaz de conectarse y registrar ese módulo aplicación que yo tengo para que el resto se lo baje. ¿De acuerdo? Eso. Si veis aquí, pues son comandos que yo tengo que instalar en este caso en el Nugget Packet Manager, ¿de acuerdo? O lo tengo que meter en el archivo .nprmc de un archivo de JavaScript, digo React, digo Angular o Vue o Knockout, ¿vale? Que queráis. Y lo que conseguiría sería tener todas esas librerías aquí subidas y sobre todo versionadas. Poco más que enseñaros, lo último os lo he enseñado muy rápido. Al final, pues cuando me toca, pues siempre tengo a las personas que son unas máquinas en esto, ¿no? Que son los que me hacen estas cosas. A mí siempre me toca un poco definirlo y me toca sobre todo en la primera parte, lo que sería la parte de dashboards, tareas y alcance con el cliente. Pero que os quedéis con una foto, ¿vale? Cuando hablamos de DevOps, hablamos de una forma de trabajar. Sobre Azure DevOps en este caso, o IBM DevOps, es el que nos ayuda a implementar esa forma de trabajar, pero que luego soy yo, mi equipo de trabajo, mi organización, la que definimos qué es lo que queremos hacer. Azure, Microsoft en este caso, te da todas las herramientas para que tú lo puedas configurar como bien necesites, ¿vale? Poco más, Iván. Javi, nada, perfectísimo y lo has clavado en el tiempo. Como hemos empezado unos minutillos más tarde, simplemente hay una pregunta más que habla de que si DevOps tiene un módulo para recibir Service Request o tiene conector para otras aplicaciones similares. Pues a ver, DevOps tiene conector con todo prácticamente. El Service Request este al que hace mención tendría que ver a qué se refiere, ¿de acuerdo? Pero vamos, no, yo todavía a día de hoy no he encontrado una cosa con la que no nos podamos conectar. Vale, perfecto. Bueno, de todas formas, si no, pues como queda un poco reflejado qué personas han ido comentando, pues contactaremos en este caso con él para verlo más en detalle, ¿de acuerdo? Bueno, pues oye, yo por mi parte, evidentemente, aparte de agradecerle a Javier aclaraba a la persona de que era una aplicación para recibir solicitudes de los usuarios del proyecto. Javi, me estaba aclarando la persona que ha hecho la pregunta, de tipo Sí, tickets, ¿no? Una aplicación para recibir solicitudes de usuarios del proyecto, de los usuarios del proyecto.
Pero Bueno, lo en plan, comentaré. ticketing de quién, de por ejemplo un cliente que pone incidencias entonces que llegan aquí. No, yo entiendo que es de los, sí, sí, correcto, de los propios clientes que a lo mejor utilicen la aplicación, ¿no? Yo entiendo que bueno, Vale. bueno, En este caso, por ejemplo, yo no he visto un plugin que eso, ¿vale? Esto sería, tú tienes un sistema de ticketing, ¿de acuerdo? Y bueno, pues tú decides esa incidencia que te ha puesto el cliente y demás, cómo la llevas a DevOps. Yo creo que lo último que miré fueron hace, no sé si 6 meses o así, y todavía no estaba. Que eso, por ejemplo, es mm, una cosa que yo he echado en falta, eso sí es verdad. Vale, pero sí que podrías bueno. tener una integración, una Excel o cualquier cosa que te insertara esto, ¿vale? De todas formas, Eugenio, contactaremos contigo y lo vemos con más Vale. calma, si os parece. Bueno, lo dicho, primero, agradecer a Javier por el tiempo y por haber condensado, porque evidentemente esto da para poder estar pues, muchísimo tiempo. Estamos dando pues, a clientes pues, tanto cursos de formación como evidentemente consultoría, también, pues como no puede ser de otra forma, desarrollos web o desarrollos software utilizando esta metodología y la verdad es que hay muchísimo de lo que hablar, ¿no? Agradecer a Javier y evidentemente agradecer a todos vosotros pues el tiempo de habernos estado escuchando. Espero que, bueno, pues os haya resultado interesante. Como siempre digo, en una hora de tiempo bueno, pues intentamos ser lo más rápidos posibles. Hay veces que nos dejamos cosas en el tintero o que hemos hecho una demo y a lo mejor no hemos tocado todo lo que queréis. Bueno, pues os agradecemos que si queréis nos comentéis luego pues en la encuesta, pues oye, pues algún tema que os hubiera resultado interesante e intentaremos pues o bien contactar con vosotros o posteriormente pues si fuera necesario o lo vemos interesante profundizar sobre esos temas, ¿de acuerdo? Y nada, tenéis nuestros correos electrónicos, cualquier duda que os pueda surgir posteriormente pues estamos a vuestra disposición y nada, lo dicho, agradeceros a todos y seguimos en contacto para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Así que un saludo a todos.